La izquierda y la derecha, dos palabras que han definido la política moderna durante siglos. Dos bandos en constante pugna que parecen encarnar visiones antagónicas del mundo. Pero, ¿realmente es tan sencillo? ¿Acaso estos términos aún capturan la complejidad ideológica del siglo XXI? ¿O se han convertido en etiquetas vacías que ya no significan nada? En este video vamos a tratar de desmenuzar la evolución histórica de estos conceptos y explorar cómo su vigorosa dicotomía se ha ido desvaneciendo con el paso del tiempo. Analizaremos ejemplos que desafían las nociones tradicionales de izquierda y derecha y cuestionaremos si estas etiquetas siguen siendo útiles o se han transformado en un lastre obsoleto. Prepárate para replantearte todo lo que creías saber sobre este tema, porque cuando termines de ver este video, la forma en la que ves el espectro político no volverá a ser la misma. Pero antes, un poco de contexto. Podríamos decir que todo comenzó en el año de 1789, cuando el concepto de izquierda y derecha política hizo su primera aparición. Imagina el escenario: el rey Luis XVI preside la Asamblea de los Estados Generales, una reunión que convoca a los distintos estamentos de la sociedad que por aquel entonces eran la nobleza, el clero y el tercer estado, compuesto por representantes de las ciudades. En aquella época, la burguesía era la nueva clase social en ascenso que luego se uniría al campesinado y desde entonces no dejó de crecer y de adquirir más poder. De hecho, la burguesía surgida durante la Revolución Francesa se convirtió en la clase capitalista contemporánea, compuesta por comerciantes, empresarios y profesionales liberales. Experimentaron un ascenso económico y político en los siglos XVIII y XIX y durante la Revolución Industrial se consolidaron como la clase dominante, controlando los medios de producción y acumulando riqueza. En la sociedad actual, la clase capitalista sigue teniendo un poder económico y político significativo, ejerciendo influencia en sectores clave y participando en decisiones que afectan a la economía global. Sin embargo, en ese tiempo, la nobleza y el clero, que generalmente compartían intereses, solían imponer sus decisiones gracias a su mayoría, pero algo estaba a punto de cambiar. Unos meses antes de aquel histórico 5 de mayo de 1789, en un momento en el que las tensiones ya estaban en aumento en Francia, el Consejo de Estado francés decidió duplicar el número de diputados del tercer estado. Así que, cuando los representantes del tercer estado llegaron a la reunión, lo primero que hicieron fue solicitar que el voto fuese individual y no por estamentos. Aquí cabe aclarar que el voto por estamentos es un sistema de votación en el que diferentes grupos sociales tienen un número de votos específico, pero basado en su posición social. Se asigna un valor diferenciado a los votos de cada grupo, o sea que su voto valía más que el de otros, lo que puede favorecer a grupos privilegiados o poderosos. La nobleza y el clero sumaban 56 representantes, mientras que el tercer estado contaba con 578. Desafortunadamente, en esa votación, el sistema seguía siendo estamental y una vez más, la mayoría se encontraba en contra del pueblo. Pero algo sorprendente ocurrió en aquella asamblea del 5 de mayo de 1789. Los representantes del tercer estado, aquellos que buscaban una mayor representación para el pueblo llano, decidieron sentarse a la izquierda del rey. Mientras tanto, la nobleza y el clero, que buscaban preservar sus privilegios, se sentaron a su derecha, y así nació el origen de los términos izquierda y derecha en política. A partir de aquel momento, en Francia, estas palabras continuaron utilizándose. Los miembros de la derecha defendían el antiguo régimen, es decir, la monarquía y la aristocracia, pero por otro lado, los de la izquierda abogaban por la república y las libertades civiles. ¿Y sabes qué más defendía la izquierda francesa en aquel momento? Pues el capitalismo y el libre comercio. No debería sorprenderte si lo piensas detenidamente, porque todo esto no son más que lo que Foucault llamó luchas de poder. Dentro de los grupos y facciones del parlamento había muchos comerciantes y miembros de la incipiente clase burguesa, quienes se convirtieron en los revolucionarios que derrocaron a la monarquía. ¿Quién lo hubiese pensado, no? Aunque hoy en día esto pueda no tener sentido, podemos decir lo siguiente, en términos súper generales. La derecha es conservadora y partidaria del poder establecido, mientras que la izquierda se ha asociado a la defensa de los cambios, las reformas y en general a las revoluciones.
También podríamos decir que la burguesía surgió durante la Revolución Francesa con objetivos revolucionarios, buscando mayor participación política y una sociedad más igualitaria, con la salvedad que esto quiere decir. Sin embargo, al consolidarse como clase dominante en el sistema capitalista, algunos sectores adoptaron posturas conservadoras y se aliaron con la derecha política. Al mismo tiempo, surgieron movimientos de izquierda que representaban a los trabajadores y clases populares, luchando por la igualdad social, los derechos laborales y desafiando las desigualdades generadas por el capitalismo. La pregunta que cabe hacerse hoy, más de 200 años después, es si esta dicotomía, surgida en un contexto histórico muy particular, sigue teniendo vigencia en la política contemporánea o si se ha convertido en un lastre del pasado. Sin embargo, como veremos más adelante, la historia nos ha enseñado que incluso esta división a veces no es tan clara, aunque en términos generales puede ser una brújula para analizar la realidad política, una que tiene muchos defectos y de los que debemos tener cuidado. Después de la Revolución Francesa, esta dicotomía se extendió al resto de Europa en el siguiente siglo y más tarde al resto del mundo. La izquierda y la derecha se convirtieron en la píldora azul y roja que los ciudadanos tenemos para elegir frente al debate político en todo el globo. En política, al menos de partida, existen dos bandos, la izquierda y la derecha, que no han hecho otra cosa desde hace más de 200 años que luchar entre sí por el poder. A medida que este sistema se expandía por diferentes países, se encontraba con las particularidades de cada pueblo, lo que llevó a una cruza, reinterpretación y manipulación de los conceptos en el espectro político global. Esa es la realidad, porque por más que escuches a un político decir que quiere lo mejor para ti, en realidad lo que quiere es llevar agua a su molino para cumplir con sus objetivos. No por nada, en todo el globo tenemos a individuos de la peor clase política que empiezan su carrera en la derecha y terminan en la izquierda o viceversa al menor cambio de intereses personales o comerciales. Y si a esto le agregamos que se añadieron otros ejes como el autoritarismo, libertarismo y el nacionalismo, independentismo, entre otros muchos ismos que complicaron aún más las cosas, porque a veces solo falta ponerle un nombre a las cosas para que el vulgo crea en ellas. A pesar de estas vicisitudes, el uso de los términos izquierda y derecha se siguen utilizando indistintamente para denostar al rival y para polarizar a las ovejas que aún sin saber creen, porque como en aquella Asamblea Nacional Constituyente de 1789, el hombre siempre siente que tiene que tomar partido por algo, incluso si no lo entiende, porque como vimos en la ilusión del yo, el hombre no soporta la soledad, de tal manera que en términos generales observamos que la derecha defiende a las clases más privilegiadas, mientras que la izquierda supuestamente aboga por el poder del pueblo y por ende por la igualdad social. En la derecha prima el bienestar individual, que a día de hoy está estrechamente ligado al dinero. Por tanto, la derecha defiende el liberalismo económico y el libre mercado, algo que no siempre fue así en el pasado. Por otro lado, en la actualidad, la izquierda suele abogar por la intervención del Estado en la economía. Un ejemplo de esto es la postura más reticente de la derecha hacia los impuestos, mientras que la izquierda busca mayores impuestos para sostener servicios sociales como la sanidad o la educación. Esto choca con lo mencionado anteriormente, ya que la derecha, al defender a las clases más privilegiadas, se opone a la redistribución de la renta, que es el objetivo último de los impuestos. Estas diferencias económicas se traducen también en visiones opuestas sobre el tamaño y el papel del gobierno. En teoría, la derecha prefiere gobiernos más pequeños con menor intervención en la economía y menos servicios públicos, ya que los considera más eficientes en términos económicos. Por el contrario, la izquierda aboga por un Estado fuerte e intervencionista, viéndolo como el gran garante de la justicia social. Sin embargo, aquí surge un problema. Es imposible entender completamente el espectro político de cualquier país sin añadir otro eje, o más bien sin revivir un antiguo eje, el de la libertad social. En cierto sentido, este eje guarda cierta similitud con lo que eran la izquierda y la derecha en tiempos de la Revolución Francesa. Los individuos progresistas, que podríamos denominar como de izquierdas, buscaban supuestamente un mayor progreso social, como la ampliación de derechos para grupos desfavorecidos o minorías sociales. Este sinsentido del espectro político se hace cada vez más evidente en nuestro día a día. La sociedad
sociedades contemporáneas están supuestamente inmersas en debates y luchas por la igualdad económica y social, así como por la supuesta ampliación de los derechos civiles. La intersección de estos ejes políticos y sociales podrían crear un terreno fértil para el pensamiento crítico y la reflexión filosófica sobre cómo estructurar nuestras sociedades y alcanzar un equilibrio justo entre la libertad individual y la igualdad colectiva. Pero no, en su lugar tenemos dos bandos tratando de acabar el uno con el otro ante la mirada insensiblemente cómoda de esta sociedad del espectáculo que mira la guerra y las disputas políticas como si fuese un partido entre el Boca y el Barça. La idea superficial que se nos vende es que existe una tendencia clara en la que los individuos progresistas, con la salvedad del término, se alinean con la izquierda, mientras que los conservadores encuentran su hogar en la derecha. Esta característica intrínseca del eje izquierda-derecha clásico ha sido más o menos una constante a lo largo de la historia. Lo cierto es que tanto la derecha como la izquierda carecen de sentido sin el favor del pueblo, que al adherirse a estas ideas las legitima. Sin embargo, en la actualidad, este panorama se vuelve complicado y debemos abordarlo con precaución, especialmente cuando incorporamos el eje del autoritarismo-libertad, tradicionalmente asociado a la derecha y la izquierda respectivamente. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿es la derecha más autoritaria y menos progresista? Bueno, pues a simple vista la tendencia apunta en esta dirección, pero esta generalización no se cumple en todos los rincones del mundo, ni con todo individuo que se dice de izquierda o de derecha, porque como siempre lo único que nos importa son nuestros propios intereses, y si algo de la otra ideología me sirve para ganar, ¿por qué no podría usarlo? Porque como decía Maquiavelo, el fin justifica los medios. Tomemos como ejemplo países como China, Bielorrusia y Corea del Norte, que son gobernados por regímenes teóricamente ubicados en la izquierda, pero que exhiben claros tintes autoritarios y un pobre historial en cuanto a derechos humanos. En estas naciones, la orientación sexual puede llevarte a la cárcel y la libertad de las mujeres sigue estando como detenida en el tiempo, porque esto nos retrotrae a las mismas discusiones y luchas de poder de siempre: normal versus anormal, hombre versus mujer, bueno versus malo, justicia versus injusticia, paz versus guerra, amor versus odio, ética versus corrupción, empatía versus crueldad, tolerancia versus intolerancia, libertad versus opresión, construcción versus destrucción, armonía versus discordia. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta: ¿es la izquierda menos liberal en lo económico? La respuesta no es tan sencilla. Observemos países nórdicos como Dinamarca, Finlandia y Suecia, que han sido gobernados por partidos de izquierda que han priorizado la recaudación de impuestos y los servicios públicos, pero que también han implementado políticas liberales. Estos países han mantenido una regulación laxa en su mercado y han incentivado el sector privado y la creación de nuevas empresas. Así que aunque presenten altos niveles de presión fiscal y gasto público, características típicas de la izquierda, han logrado posicionarse como algunos de los más capitalistas del planeta. ¿Contradictorio? En realidad no, porque cuando uno de verdad estudia la historia, se da cuenta de que las guerras, las revoluciones, las matanzas masivas, las dictaduras atroces de los últimos siglos y todo lo que surgió en el siglo XX, como la ONU, los organismos multilaterales de crédito, como todo el orden del 2020 y la Agenda 2030 y la Agenda de Davos, derivan de los estados nacionales que en todo momento consintieron esto, porque las mafias estatales, por más que nos digan que no, siempre encuentran incentivos en unirse, en coordinarse entre sí para eliminar a la competencia y perseguir la disidencia. La verdadera guerra es entre la élite política y corporativa y las personas comunes y corrientes, la sociedad civil, los que producimos. Seguro ahora te debes preguntar: ¿cómo se puede abogar por la distribución de la riqueza y al mismo tiempo fomentar el capitalismo en su máxima expresión? Es ciertamente complicado. Es por eso que las políticas neoliberales, a pesar de sus rasgos sociales, siempre se asocian con la derecha. Sin embargo, ahí están las excepciones y los ejes con sus excepciones, que siguen siendo útiles para comprender el verdadero panorama político. Estos términos han sido durante mucho tiempo una brújula imperfecta para navegar por el vasto océano de las ideas políticas. Déjame presentarte algunos ejemplos intrigantes. Por un lado, tenemos el estalinismo, un sistema económico de izquierda que resultó ser extremadamente autoritario. Por otro lado, el fascismo, un movimiento de derecha que también se caracterizó por su autoritarismo. Curiosamente, ambos sistemas, aunque en diferentes aspectos, comparten elementos asociados a la izquierda, como la protección de los trabajadores,
conservadores. Sin embargo, en cuestiones sociales, adoptan una postura conservadora. Por ejemplo, su enfoque hacia los derechos LGBT, que aunque la mayoría de personas están en contra, nos las venden como el verdadero progreso y el ideal a seguir en las familias, con lo que vemos que también aquí se pueden contradecir. También encontramos la socialdemocracia, una ideología que se sitúa en una posición más a la izquierda con una inclinación hacia lo autoritario. Ejemplos de esto podrían ser Venezuela bajo el gobierno de Hugo Chávez y el Partido Social Unido de Venezuela, o Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y Daniel Ortega. Por otro lado, los democristianos alemanes de posguerra, que se alinean en un eje similar pero en la derecha, mostraron tendencias autoritarias bajo el liderazgo de Konrad Adenauer y su Unión Demócrata Cristiana en los años 50 y 60, con medidas como la censura de prensa y el control de activistas de izquierda. Es importante mencionar que la introducción de ejes adicionales como el ambientalismo versus el negacionismo del cambio climático o el laicismo versus la religión complica aún más el panorama político. Existen numerosos sistemas binarios que podrían aplicarse a diferentes dimensiones de la política. Entonces, ¿por qué seguimos utilizando el eje izquierda-derecha como el principal? La respuesta radica en su capacidad para simplificar la realidad de las personas de a pie, que a partir de estas generalizaciones que él mismo no termina de comprender, cree que entiende de política y contribuye a fortalecer una u otra postura ideológica. Elige entre la píldora roja y la píldora azul para tratar de comprender su realidad política, cuando quizá lo que deberíamos hacer es obtener una tercera píldora, como diría Zizek, una que nos permita ver la ficción de ambas posturas ideológicas. Imagina que te hablo de un partido político que defiende los valores familiares, la religión y la propiedad privada, y además es conservador y autoritario. Seguramente pensarías que se trata de un partido de derecha. Por otro lado, si te menciono un partido que busca la igualdad social, que es ambientalista, que defiende el pluralismo y propone la intervención del Estado en la economía, probablemente pensarías que hablo de un partido de izquierda. Estas generalizaciones, aunque con sus excepciones, nos impiden tener una visión más amplia de la política. La complejidad de las ideas políticas nos muestran que no hay una ideología que sea inherentemente superior o mejor a las demás. Lo único que demuestran es que existen dos facciones luchando por el poder. La postura política que representan la izquierda y la derecha han sufrido profundas transformaciones desde su surgimiento en la Revolución Francesa. Lejos quedaron aquellas divisiones entre quienes defendían los privilegios del antiguo régimen y los partidarios de los cambios radicales. Hoy, términos como socialismo, comunismo, liberalismo, conservadurismo o progresismo matizan el amplio abanico ideológico de ambos sectores. Las fronteras entre uno y otros se han vuelto más difusas. La izquierda ya no aboga por la eliminación total de la propiedad privada y la instauración del colectivismo. Del mismo modo, la derecha no se aferra de manera inamovible al mantenimiento de las jerarquías sociales, pero en esencia, algo permanece de aquella confrontación originaria entre el status quo y el cambio, entre tradición y progreso, entre orden establecido y la búsqueda de mayor igualdad, y es el hecho de que el hombre es un lobo para el hombre. Hoy abundan los estereotipos y prejuicios sobre la izquierda y la derecha. Para muchos, ser de izquierda equivale a ser revolucionario, contestatario y defensor a ultranza de la intervención estatal. Ser de derecha sería sinónimo de reaccionario, elitista y capitalista despiadado. Obviamente, semejantes caricaturas no se corresponden con la compleja realidad ideológica, política y humana. En todas las corrientes de izquierda y derecha conviven posturas moderadas y extremistas, porque el ser humano es así. Puede torcer un poco la verdad para hacerla encajar con sus intereses. Considero que seguir generalizando los distintos matices que tiene el arte de gobernar reduce cada lado a su imagen más estereotipada, empobreciendo el debate y ahondando la brecha entre los individuos. En fin, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy, no sin antes agradecerles por haber llegado hasta aquí. Te deseo un buen día en donde quiera que estés, y si este informe te ha gustado, no olvides dar like, comentar y compartirlo con las personas a las que quieras. Pero más importante, no olvides usar tu cerebro, que por algo lo tienes. Hasta la próxima.